Vamos a estar leyendo la tercera epístola de San Juan. Primero quiero hablarles de lo que sucedía en este momento. Las iglesias no eran como ahora, eran en una casa, casa-iglesia. Esa iglesia, esa casa-iglesia, en realidad tenían un espacio, un atrio o una sala donde podía albergar entre 20 y 50 personas. Entonces, ahí se comenzaba la iglesia. Cuando nosotros vamos a otras cartas, vamos a saber que el apóstol Pablo iba, levantaba iglesias, pero eran de esa manera. En este caso, el apóstol Juan envía esta carta por un conflicto que se levanta en esa iglesia, que estamos diciendo que era una casa-iglesia, como para nosotros anexo, ¿bien? Como si fuera un anexo hoy en día, pero eran iglesias, establecía el culto entre 20 y 50 personas. Pero ¿quién tenía el control de esas reuniones? El anfitrión, el dueño de la casa. Ahora, ¿cómo era el corazón de ese dueño de la casa para que realmente hubiera unidad, no hubiera división? ¿Qué sucedía ahí adentro en esas reuniones? Entonces, una de las cosas que el apóstol Juan escribe la carta dirigida a 3 hombres de esa misma congregación y empieza a hablarle a cada uno a través de esa carta para mostrar qué estaba pasando. Pero en realidad era como decirles, bueno, acá hay un conflicto, quiero mostrarles la diferencia de 3 hombres de fe o 3 cristianos, pero cómo operaban, cómo obraban, cómo actuaban. Entonces, hoy vamos a hablar de Gayo, Diótrefas y Demetrio. Bien, ¿están prontos? Empiezo a leer el versículo 1 y dice así: el anciano Gayo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas paz, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando volvieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andás en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Hasta ahí. No cierren la Biblia porque vamos a seguir leyendo el resto de los versículos. Acá el apóstol Juan está reconociendo que este varón era un varón hospedador, que era misericordioso. Se refiere a los misioneros que cuando pasaban por ahí, él los recibía, los apoyaba. Y muchas veces, amados, nos olvidamos que cuando leemos la palabra, los tiempos de esa época no eran los mismos que ahora. Si ellos se quedaban en algún hospedaje, era peligrosísimo. Ahí se robaba, ahí había prostitución, había mucha cosa. Entonces, cuando andaban los misioneros de una zona a otra, ellos se tenían que hospedar en alguna casa. Y qué mejor que fueran los propios cristianos que fueran hospedadores. Y en este caso, este apóstol lo que dice es: me enteré que tú, Gayo, eres un hospedador, que tú los guías, que tú los diriges, y yo apruebo lo que tú estás haciendo con ellos, que cuando pasan por ahí, tú estás junto a ellos, ¿no? Entonces, lo que hace el apóstol dice: gracias, gracias porque tú los encaminas, gracias porque tú los recibes y tú los encaminas, tú los diriges. Gracias por lo que tú estás haciendo. Eso es lo que estoy haciendo, parafraseando para que ustedes entiendan. Qué hermoso, ¿no? Y qué hermoso cuando él le dice al principio: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que él estaba reconociendo que era un hombre que tenía un crecimiento espiritual, estaba creciendo
el alma. Recuerden cuando yo les digo y les he enseñado qué importancia es tener nuestra alma sana, nuestra alma que realmente refleje el amor de Cristo. Entonces, este varón de Dios tenía un alma sana, amaba al prójimo. ¿Por qué? Porque su vida espiritual estaba bien, ¿sí? Entonces estaba bien. Entonces, si su vida espiritual estaba bien, estaba sana, él iba a transmitir, iba a mostrar que su alma era próspera. Pero fíjense en cómo sigue la carta en el versículo 9 y dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y con este varón tenía autoridad, pero la autoridad que tenía era mala. ¿Por qué? Porque acá está hablando, y la palabra lo dice, parloteas con palabras malignas. Lo que sucedió era que él no quería recibir a los misioneros. Él no quería, no estaba dispuesto. Pero ¿saben lo que él estaba haciendo con esas palabrerías y todo eso que él decía? En realidad estaba yendo contra el líder, el apóstol Juan. No nos podemos olvidar que ellos eran itinerantes, como Juan venía, plantaba, convertía a la gente, levantaba la obra ahí, se iba para otro lado y así sucesivamente, como el apóstol Pablo. Pero ¿qué estaba pasando acá? Acá él estaba eligiendo a quién entraba a la iglesia. Pero no era cualquier persona, eran misioneros mandados por Juan. ¿Quién era el líder? Juan. Entonces lo que estaba haciendo es ir contra un líder. Que Dios nos libre, amados, de cometer un error de eso y no honrar a quien se merece la honra. Porque acá viene un gran problema, amados. Cuando nosotros no honramos a quien necesita, y que necesita no, es que Dios ha mandado honrar. Una de las cosas es que yo estaría en una falta terrible si yo no honrara el ministerio del pastor Jasper, lo que hizo nuestra misionera Joyce, porque ustedes tienen que entender siempre que cuando uno no honra a un líder, amados, es deshonra para tu propia vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con esas palabras a la ligera, con esas cosas que uno puede decir y dice parloteando, acusando sin prueba significa. Es una intención de ensuciarle los oídos a ella contra el líder. Es la manera de querer decir algo incorrecto contra otra persona que va a entrar sigilosamente en el oído de quien lo escucha. Eso trae división, eso trae discordia, eso trae tantas cosas y eso peligrosísimo dentro de la iglesia. Pero ¿saben dónde comienza? En el hogar. En Eclesiastés, no lo vamos a leer, en Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 2 y 3, habla que el necio se lo conoce por la multitud de sus palabras. Entonces este varón era un necio, era un necio. Y eso que Salomón lo escribió a esta carta siglos atrás. Y todavía hoy tenemos necios dentro del camino de Dios, porque este no estaba adentro. Pero fíjense en algo tan importante, amados, que dice parloteas con las palabras malignas. Tú estás diciendo que yo soy un falso maestro, dice Juan. Tú estás diciendo que yo no tengo autoridad. Tú estás diciendo con la manera que hablas para desacreditar este ministerio. ¿Saben qué pasa con esto? Esto comienza en el hogar, amados. Cómo nosotros actuamos con nuestra propia familia. ¿Cómo actúo en mi propia familia? A veces en la iglesia es como una gran pantalla de un buen cristiano. Esas pantallas de que parece que tuvieran la aureola de santidad y que uno dice, Dios, cuando se caiga el velo. Ojo, porque este tipo de
hombres o pueden ser mujeres. Esto se siembra en la casa. Esto está en la casa. Después se refleja ¿dónde? En la iglesia. Pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos con deshonra? ¿Cómo actuamos con deshonra? ¿A qué digo con esto, amados? ¿Cómo el esposo trata a la esposa en la casa? ¿Con honra o con deshonra? ¿Cómo trata a la esposa? ¿Cómo trata a los hijos? ¿Cómo trata? Porque después esto se refleja en el mundo espiritual, ¿verdad? Y la carta sigue. Vamos al versículo 11 y dice así: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Amén. Gloria a Dios. Dice, amados, no imites lo malo. ¿Qué pasa acá? El imitar marca a las personas, ¿verdad? Y acá lo está diciendo la palabra. Cuidado con los testimonios de aquellos que nosotros tenemos como referentes. No lo puedo imitar. No lo puedo imitar porque eso me va a llevar a la muerte espiritual. Porque el hombre que deshonra lo que es un ministerio, una casa, un hogar, el que no da honra, amados, no está con el Señor. Miren acá. Dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Por qué? Porque la imitación de la palabra griega, amados, es mímica. Significa lo mímico, lo mimetismo. Viene de ahí esa palabra. ¿Pero qué quiere decir con eso? Tú imitas una actitud. Tú imitas una relación, tú imitas, y acá está diciendo que no lo hagas, ¿verdad? Si tú eres un adulto, pero si tú tienes hijos en tu casa y se acostumbran a esa actitud, ¿qué está pasando? Te están imitando. Entonces tú tienes que ser el ejemplo siempre. Tú tienes que ser el ejemplo siempre. Entonces fíjense, dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, vivan, amados, vivan el Evangelio. Empiecen a vivir el Evangelio como tiene que ser. Acá lo está diciendo la palabra. Empecemos a imitar lo bueno. Empecemos a imitar lo bueno. Empecemos a mirar las quejas y los defectos del otro y empecemos a imitar a Dios. Dice, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ver a Dios es comunión profunda e íntima. Es transformación en la persona. Me transformo cuando conozco a Dios. Empiezo a caminar con Dios. Hacer lo bueno es caminar en la luz. Es conocer a Dios, es realmente tenerle temor a Dios. Yo no tengo temor a Dios y le pido al Señor cada día de mi vida que no permita que nada de lo que haya pasado quede ahí en mi corazón. Yo perdono a todo el mundo porque quiero estar bien con el Señor, porque me quiero parecer al Señor. Es difícil, sí, pero esforcémonos todos los días para buscar y clamar por nuestra santidad. Y hacer lo malo es caminar en las tinieblas, es ignorar el poder que tiene Dios. Dios tiene el poder, amados, de ordenar lo que sea. Dios tiene el poder, amados. Dios tiene el poder. Pero ¿cómo está tu fe? ¿Cómo es tu fe? Ahora, cuando nosotros empezamos a reflexionar, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa? ¿Cómo traigo esta carta a nuestros días? Yo tengo que entender que en el hogar es esa iglesia. Mi hogar es esa iglesia. Y entender que mi primer iglesia es mi casa. Es mi casa. ¿Cómo funciona en mi casa? ¿Cómo funciona en mi casa mi iglesia? ¿Cómo obro yo en mi casa? ¿Pueden pasar cosas duras en tu casa? Sí. Pero tú tienes que agarrarte de Dios. Tú tienes que agarrarte de Dios y pedirle a Dios que ordene. Tal vez no podemos convertir a todos porque algunos son una fachada, pero en esa fachada el único que puede entrar a ese corazón es el Señor.
Entonces lo que me queda a mí es orar y buscar del Señor. Yo busco al Señor, oro y le pido, Señor, ten misericordia de los que habitan en mi casa. Ten misericordia para que ellos se conviertan. Porque, amados, venir a la iglesia puede venir todo el mundo, pero que sean verdaderos cristianos es otra cosa diferente. Porque acá estaban conviviendo con esa situación. Pero miren qué maravilloso que dice andar en la verdad. No era cualquier cosa, no imites lo malo, pero anda en la verdad. Y el apóstol dice, qué maravilloso saber que tú andas en la verdad como andamos nosotros en la verdad, en el mismo espíritu, en creer que el Señor puede hacer la obra, en la verdad, amado, del Evangelio, de unirnos. Y ahí empiezan a ver las cosas de que tú te vas a unir con el que tú tienes una afinidad. Si tú amas a Dios, vas a rodearte con gente que ama a Dios. ¿Entienden? O sea, ya es como que Dios nos va uniendo a todos, porque los temas van a ser de otra manera, van a ser de fe, vamos a alentarnos, vamos a hablar de lo que podemos llegar a ser. Y si uno está débil, el otro lo abraza, lo cincha, le da la mano y lo empuja. Pero cuidado, quienes nos rodean, cómo nos paramos en estos tiempos. Y dice que la verdad, andad en la verdad, significa buscar al Señor. No es que seas perfecto, porque todos nosotros somos imperfectos, pero lo importante es cómo caminamos en la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio no es tomar partes de la Biblia y vivirlas y las otras partes no, es vivir absolutamente todo. Por eso yo les decía que aquel que conoce al Señor, el que conoce, camina en la luz. Y el que camina en la luz vive en la verdad, no anda en lo oscuro, no anda mintiendo, no anda engañando. Y pone todo su esfuerzo para que su familia realmente viva en la verdad. Entonces, qué maravilloso es poder entender eso, amados. Y qué importante es, dice, todos dan testimonio de Demetrio. Este último varón, al último, a donde él se dirige en la carta, lo dejó por último en la carta, pero es muy importante. Es sumamente importante este varón, porque dice, todos dan testimonio de Demetrio, porque era un buen hombre con gran testimonio. Entonces fíjense en la carta, había un hombre que era hospedador, tenía gran servicio. Había uno que daba mal testimonio, pero había otro tercero que estaba ahí, que estaba dando buen testimonio, que estaba luchando, y todo el mundo hablaba bien de él. Todo el mundo decía que era un hombre de buen testimonio y que vivía en la verdad. Entonces, ¿quién cambia la historia? La historia de ese lugar. Dos hombres pueden cambiar la historia de ese lugar. ¿Por qué? Porque el otro tenía que someterse a lo que era la palabra, la enseñanza. Por eso el apóstol Juan envía esta carta. Por eso él tenía que confrontarlos. Ahora, ¿qué nos confronta en esta mañana, amados? Esta palabra. Porque nosotros tenemos que entender que acá habían dos varones que eran un puente, la verdad. Un puente para el testimonio. Y había uno que levantaba un muro. Acá no se puede, acá no quiero, acá esto. Pero eran decisiones humanas. ¿Cómo te paras todos los días de tu vida, amados? En un puente que haces que haya un puente hacia la verdad de la palabra del Señor. Un puente donde tu cara, tu vida refleja que hacia el Señor hay un futuro y un buen camino. O en ese hombre que hay un muro. Es de queja, de habladuría, de ponerse su yo primero antes que el Señor. ¿Dónde está nuestra vida espiritual? Yo quiero ser un puente donde llevo a otros a la verdad, que mi vida pueda ser ese testimonio de ser un buen hospedador, pero también mi vida un testimonio de que donde yo vaya dejo el nombre de Cristo en alto. ¿Vieron la diferencia? Entonces comencemos a creerle al Señor, pero pedirle y creerle al Señor es tener comunión con el Señor todo el tiempo, toda comunión con el Señor. Verte a ti 10, 15 horas con un TikTok, me vas a demostrar una vida espiritual adormecida.
Una vida espiritual adormecida. Podrás venir, ocupar un lugar, servir, pero te vas y tu vida espiritual se la lleva el viento. Y acá empiezan los problemas. Porque cuando se lleva el viento, esas palabras vacías no llegan al trono. Entonces después queremos que Dios nos escuche y es porque nosotros levantamos un muro. Ese muro se tiene que derribar esta mañana, amados. Ese muro en nuestras vidas se tiene que derribar. Tenemos que comenzar a hacer un puente. Y no es sacrificio ser un puente, es simplemente cada día estar conectados con el Rey de Reyes. Si cada día estoy conectada con el Rey de Reyes, Él me ayuda a hacer ese puente. Que en mi vida, mi testimonio sea que mis padres vean que cambio, que mis hijos vean que cambio, mis compañeros vean que cambio, porque tengo un gozo que se refleja en mi vida espiritual. Los invito a orar.